como un recordatorio de que nosotros pues debemos de recalcar y de resaltar ese cariño que le tenemos a las personas, no únicamente de pareja o de si tenemos un novio o algo, sino de recalcárselo también a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestra familia también, ¿verdad? Es importante que nosotros siempre les demostremos nuestro cariño y nuestro aprecio mediante ciertas acciones, ¿verdad? Y a nuestra familia, a nuestros amigos también, que un amigo es como un hermano cuando pasamos algún tipo de situación difícil. Los amigos, pues, un buen amigo siempre está ahí para nosotros. Son acciones que nosotros debemos de valorar y que también debemos de recalcarles a ellos el cariño que les tenemos. Entonces, espero que ustedes lo hayan hecho o si no lo han hecho, que lo vayan a hacer, que le envíen un mensaje, ¿verdad? A sus seres queridos, a sus amigos, para recordarles, ¿verdad? El cariño que ustedes les tienen. Yo les deseo que pasen un feliz día de la amistad y que siempre estén rodeadas de personas que las insten a ser mejores y que las insten a cumplir sus metas y sus sueños. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Voy a darles instrucciones para la programación número 5. La programación número 5 pues ya está disponible en plataforma. El tema que vamos a trabajar es la Constitución Política de Guatemala. A lo largo de este bimestre pues pudimos ver un poco de cuál es la normativa guatemalteca o la legislación guatemalteca, qué es legislación administrativa, cuáles son los tipos de normas, principios del derecho administrativo también. Y ahora vamos a ver la constitución política, que es el punto más alto de la normativa guatemalteca, es en donde se va a basar toda normativa que sea emitida se basa en la Constitución, nuestra Carta Magna, o como ustedes gusten llamarla, tiene muchos nombres, podemos decirle. Eh, es una de es la más importante dentro de nuestra legislación. Vamos a conocer un poquito sobre ella, vamos a compartir algunos datos sobre ella, cuando se creó, por ejemplo, en qué consiste. Vamos a realizar un foro de debate más adelante y como hoy somos pocos, pues les voy a asignar un tema a cada una para que ustedes lo puedan analizar. Como actividad van a realizar ustedes una síntesis. El contenido para las que ya descargaron su guía se pueden dar cuenta de que es bastante breve, es bastante corto y es muy concreto. Considero que también es entendible. Ustedes lo que deben hacer es realizar una lectura a todo el contenido. Después pues van ustedes sintetizando las ideas principales o relevantes del tema y después las van ustedes enmarcando en su cuaderno en una síntesis. La síntesis a comparación de un resumen, que el resumen es donde nosotros copiamos literal, pero en la síntesis nosotros explicamos el tema en base a nuestra comprensión, con nuestras propias palabras, en base a cómo nosotros lo entendimos. Entonces, eso es lo que ustedes deben de realizar durante esta semana. Una síntesis del contenido de la guía, de la programación, perdón, número 5. No sé si hay alguna duda con esto. No, señor. No, señor. Gracias. Muy bien. La Constitución Política de la República de Guatemala es una ley fundamental para nuestro país, para los ciudadanos que habitamos en él, donde van a estar emitidos todos los derechos de los habitantes de la nación. La forma en la que se va a gobernar, su organización de los diferentes poderes públicos. La Constitución, pues, es la parte más alta de nuestro sistema jerárquico o de la normativa guatemalteca, que se recuerdan, creo que fue en la programación número 2, donde ustedes realizaron un folleto informativo con la normativa guatemalteca o la legislación guatemalteca, en donde estaba esta pirámide de Kelsen, en donde iban ordenados jerárquicamente los distintos niveles que ocupa cada ley o cada acuerdo. Y la Carta Magna, la Constitución, es la que está en el punto más alto. Se conoce como Carta Magna, como les comentaba, o Ley de Leyes. Así también se le puede denominar a la Constitución Política de la República. Algunos, por hacer el nombre un poco más corto, utilizan solo las iniciales. Utilizan una C, una P, una R y una G para decir Constitución Política de la República de Guatemala. Eso utilizan para poder denominarla de una manera más corta. Esta fue promulgada el 31 de mayo de 1985 a la Asamblea Nacional Constituyente.
tiene y consta de 281 artículos y 24 disposiciones transitorias. Sus principales innovaciones son, por ejemplo, el establecimiento de la Corte de Constitucionalidad y el cargo de Procurador de Derechos Humanos. Estos dos elementos están establecidos dentro de la Constitución. Si ustedes le tienen que investigar, por ejemplo, cuando veamos ese tema ustedes desean indagar, van a encontrar que la Corte de Constitucionalidad, la base legal que tiene, además de su ley orgánica, es la Constitución Política. La Corte de Constitucionalidad, por el nombre que lleva, la podemos denominar como la encargada de velar porque se cumpla todo lo estipulado dentro de la Constitución. Y el cargo de el Procurador de Derechos Humanos es con la finalidad de que alguien pueda velar porque se cumplan todos los derechos que están estipulados dentro de la Constitución. Esas son las los docentes, tal vez podemos mencionar, encargados de poder velar por el cumplimiento de lo que se estipuló dentro de esta ley. En 1993 se introdujeron algunas reformas a la Constitución referentes, por ejemplo, a los antejuicios de los diputados. Si ustedes se dan cuenta, ahora si quieren procesar a un diputado, se tiene que realizar este antejuicio, también se realiza con alcaldes o con ciertos funcionarios públicos. Entonces, en 1993 se introdujeron estas reformas referentes a los antejuicios de ellos. En 1998, una consulta popular rechazó las reformas constitucionales que el Congreso de la República había aprobado para reestructurar el Estado de Guatemala y facilitar el cumplimiento de los acuerdos de paz. A pesar de que el Congreso de la República había ya formulado ciertas reformas, en consulta popular esto fue rechazado y pues se derogó la reforma que ellos habían realizado. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, deben observar obligatoriamente la Constitución sobre cualquier otra ley. Cuando empecemos nosotros a ver leyes, que vamos a ver ya el siguiente bimestre, ya solo vamos a ver ciertas leyes de nuestro país. Este bimestre es como una introducción para que ustedes puedan acoplarse y sepan de ciertos aspectos generales de qué es lo que lleva la legislación, pero los demás bimestres, que serían dos, van a ser simplemente de leyes. Cualquier ley muchas veces tiene ciertos artículos que fueron derogados con el tiempo. Esto se rechazan o se eliminan porque violaban algún artículo ya establecido dentro de la Constitución o le colocan la palabra inconstitucional porque violaba algún derecho, por ejemplo, y entonces es eliminado o es borrado. Los tribunales de justicia, todos aquellos entes de justicia, tienen que ver obligatoriamente la Constitución, porque la Constitución está arriba de cualquier otra ley. En Guatemala, para modificar la Constitución puede realizarse únicamente de dos formas: por Asamblea Nacional Constituyente o por medio de voto popular. Esas serían las dos maneras únicas en las que se puede llegar a modificar la Constitución política de Guatemala. Por eso, cuando acá se quisieron introducir estas normas, pues la Asamblea Nacional Constituyente fue la que rechazó estas reformas en una consulta popular. Entonces, estas serían las únicas formas en las que nosotros podemos prácticamente cambiar algo de la Constitución. ¿Por qué se hace así? Porque la Constitución es la que rige a todas las demás leyes. Al momento de que se coloque un artículo en la Constitución que va a beneficiar a un sector, por ejemplo, nada más, a funcionarios o a ciertos sectores privados, por ejemplo, esto va a perjudicar a toda la población. Entonces es algo muy complejo el hecho de poder cambiar algo de la Constitución. Esta tiene, por ende, ciertas funciones. La primera nos dice que es establecer la estructura del gobierno. Acá en la Constitución también se derivan los órganos por medio de los cuales el Estado debe de realizar y de cumplir con sus funciones. También acá les atribuye ciertas facultades del gobierno a ciertos órganos. Ya vimos nosotros que nuestro país está conformado por tres órganos, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. La otra de sus funciones es que va a determinar cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son esos derechos básicos que nadie puede o que nadie puede omitir en algún momento.
La siguiente nos dice que tiene la supremacía constitucional. Ninguna ley está arriba de la Constitución dentro de nuestro país. Otro aspecto también dentro de la legislación, dentro de Guatemala no hay ninguna otra ley que esté arriba de la Constitución. Sin embargo, existen ciertos tratados internacionales, pero por ejemplo, el de derechos humanos, ese sí está arriba de la Constitución. Es decir, que la Constitución debe de basarse en esos tratados de derechos humanos que sean emitidos, que sean tratados internacionales en base a derechos humanos. Tiene que remitirse la Constitución a ya sea agregarlos o hacer reformas para que estén incluidos. Es la única normativa que tal vez puede estar arriba de nuestra Constitución. Sin embargo, cualquier otra ley de Guatemala no puede pasar por encima de la Constitución, no puede omitir lo que la Constitución tiene estipulado. Muy bien, vamos a realizar un pequeño foro debate. Les voy a asignar a cada una de ustedes, si ustedes ya descargaron su guía o si no van a tener el tiempo para descargarla, una parte de la Constitución. La Constitución tiene tres partes fundamentales: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte procesal constitucional. Entonces les voy a asignar a cada una de ustedes una parte de la Constitución. Pueden leerla acá para después darme su opinión o pueden consultar en su programación. Pueden deducir ustedes algún comentario o qué opinan de, o explicar prácticamente en qué se basa. Entonces le voy a asignar la parte dogmática, se la voy a asignar a Amarilis. A Amarilis le corresponde la parte dogmática de la Constitución, es la primera, la que está por acá. Voy a anotarle acá. Voy a ponerle una A acá. Este tema es de Bueno, Amarilis. señor. Muy bien. A Mariela le vamos a asignar la parte orgánica. Muy bien, Mariela le corresponde la parte orgánica y a Leticia pues le vamos a encargar la parte procesal constitucional. Muy bien, ¿alguna duda? No, señor. Bueno, entonces tienen 5 minutos. Considero que es suficiente porque los temas son bastante cortos para que ustedes pues puedan leer ya sea lo que les aparece acá en mi pantalla o pueden consultar en su programación, que es similar, que es cada parte que les correspondió y pueden emitir un comentario. Por ejemplo, si ustedes consideran que eso se cumple o no se cumple dentro de nuestro país. Entonces les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan analizar eso y después pues voy a escuchar sus opiniones.
Cuando ya tengan listo su comentario, si terminan antes del tiempo, me colocan acá la manita levantada acá en Zoom para que yo pueda tomar nota de que ya están listas. Muy bien, un minuto más. Muy bien, ¿terminaron? Sí, señor. Muy bien, gracias a Marilis. Los demás, Leticia, Mariela. Ya, señor. Muy bien, muy bien, Ya, señor. muy bien, gracias, muy amables. Vamos a ir primero con la parte dogmática y la encargada pues va a ser a Marilis de poder comentarnos a qué se refiere esta parte. Bueno, lo que yo entendí de la parte dogmática es que contiene los derechos de las personas de un Estado y en la Constitución esos derechos son fundamentales, se establecen como derechos fundamentales y también vela por darles seguridad y que no puedan ser violados o minimizados por ningún otro tratado y asimismo también darles una protección especial a los derechos de los ciudadanos. Muy bien, gracias a Marilis. Precisamente la parte dogmática se refiere a eso, a estos derechos fundamentales que están establecidos dentro de la Constitución con la finalidad de poder darles una protección especial o cierta seguridad a los ciudadanos. Y ni como lo mencionaba su compañera, ninguno de ellos pues puede ser violado o puede ser violentado prácticamente, sino que estos por eso son llamados derechos fundamentales que van a velar por la seguridad y la protección de los ciudadanos o de los miembros de la sociedad. Muy bien, gracias a Marilis. Vamos ahora con Mariela que nos va a explicar la parte orgánica. Pues, señor, de lo que yo entiendo, pues eso tiene que ver lo que es con la parte dogmática, ya que vemos todos los derechos. Entonces, en la parte orgánica, ordenarlas para poder tener una mejor función y que van relacionadas con las otras, o sea, tienen que estar ordenados. Eso es lo que entendí, sí. Muy bien, gracias Mariela, muy amable. La parte orgánica, como lo mencionaba su compañera, es precisamente eso, el hecho de cómo el Estado va a ordenar sus ministerios, cómo va a funcionar prácticamente. La parte orgánica nos hace referencia a que dentro de la Constitución también hay una, un apartado, podemos decir, donde nos dice cómo tiene que estar formado el Estado, cuáles son los órganos que debe de tener, en cuánto se debe dividir, por ejemplo, los ministerios y cómo va a funcionar, qué requisitos hay para poder estar por ejemplo, en algún órgano. La palabra orgánica pues nos hace referencia a estos órganos del Estado. Vamos a ver a lo largo de este curso ciertas leyes orgánicas que se refieren únicamente a un órgano del Estado. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas,
el Congreso de la República tiene su propia ley orgánica en donde se rige todo lo que ellos deben de realizar, cuáles son sus funciones. A eso hace referencia la parte orgánica, a ordenar cómo debe de estar formado el Estado. Muy bien, gracias Mariela. Vamos ahora con Leticia, con la parte procesal constitucional. Bueno, señor, lo que yo entendí es que establecen las garantías para hacer valer los derechos de los humanos con el fin de defender el orden constitucional. Muy bien, gracias Leticia, muy amable. La parte procesal constitucional, como la mencionaba su compañera, acá es donde ellos deben de velar por hacer cumplir cada uno de los artículos o de los elementos estipulados dentro de la Constitución. Su objetivo pues es hacer que se cumpla todo lo que se establece dentro de la Constitución, cada uno de sus derechos, cada una de las prohibiciones que por ejemplo se tengan, se van a hacer valer en esta parte. Acá es donde se tiene que velar por el fiel cumplimiento de la Constitución Política de la República. Muy bien. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Y el foro de debate, pues ya lo realizamos. No, señor. Muy bien. ¿No hay preguntas? No, señor. Muy bien, gracias. Les voy a dar instrucciones para la guía número 6 o para la programación número 6. Vamos a hacer un mapa cognitivo de nubes. El mapa cognitivo de nubes es muy sencillo. Es similar a un mapa como conceptual, pero cambia su forma únicamente. En el centro, pues ustedes colocan el título del tema y después van extrayendo las ideas principales que ustedes hayan identificado. No porque hay 6 acá extensiones significa que solo 6 ideas principales puedan ustedes colocar, sino que al contrario, si ustedes encuentran más extensiones o más ideas principales o aspectos relevantes que ustedes consideren, pueden agregarle las extensiones que sean necesarias con la finalidad de que el mapa cognitivo pues sea entendible, que cualquier persona que lo lea o que lo tenga a la mano, pues pueda comprender la base del tema. Esto es para la siguiente semana. No sé si hay alguna duda con esto. Muy bien. Asumo que no hay dudas entonces. Si no tenemos más dudas, con eso daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su participación y por su asistencia a nuestra clase, también por su colaboración. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en una próxima clase. Adiós, señor. Feliz Adiós, tarde. Mariela, cuídese. Gracias, señor.